Ahora, Radio Mercosur presenta Desde Sevilla hasta Argentina, la conexión que está cambiando todo. Radio Mercosur presenta Los invitados de Javier y Esmeralda, el programa que une España y Latinoamérica. Desde Radio Mairena en Mairena del Alcor, Sevilla, Javier Mauri y Esmeralda Quinonero te traen información rigurosa con invitados excepcionales. Todos los miércoles, España 11:11:45, Brasil, Argentina y Paraguay 7:7:45. No te pierdas esta conexión especial. Sintoniza Radio Mercosur y Radio Mairena. Desde Sevilla, te esperamos. Muy buenas tardes, mis queridos corazones. Nuevamente nos reencontramos en este programa de los invitados de Javier y Esmeralda, con un tema muy importante y muy interesante para todos ustedes, como son los hechos paranormales. Y para esto lo tenemos aquí a mi colega Javier. ¿Cómo estás, Javier? Hola, ¿qué hay, compañera queridísima María José? Pues muy bien, deseando de comenzar este nuevo programa. Saludos a toda Radio Mairena, a toda Radio Mercosur y, por supuesto, a toda Córdoba, allí en Argentina. Muchísimas gracias. Yo también saludo a toda la gente en Sevilla, España, a toda la gente que nos sigue por Instagram, YouTube y, por supuesto, también por TikTok. Y si quieren y si les interesa este programa, nos ayudan con un like, ¿sí? Y así comenzamos con los invitados de Javier y Esmeralda. Querido Javier, a ver si nos cuentas un poquito de los hechos inexplicables o paranormales y vamos a comenzar con Pascuas. ¿Qué podrías contarnos con respecto al Santo Sudario? ¿Qué opinas al respecto? Es una pregunta que se lleva haciendo la comunidad científica y los creyentes hace muchísimo tiempo. Si la sábana santa, la síndone, realmente envolvió el cuerpo de Jesucristo. Bueno, hay dos formas de verlo. Si nos atenemos a las escrituras, a la Biblia, al Nuevo Testamento, vemos que ahí no se contempla la posibilidad de un lienzo completo. Ahí lo que se solía hacer cuando una persona había sido crucificada, según la ley romana, no lo tenemos que olvidar, la ley romana, lo que se hacía era que cuando se le bajaba, se le envolvía con una sábana, pero la cabeza se le tapaba con un sudario. No era el lienzo entero, la sábana quien envolvía todo el cuerpo. De todas formas, hace ya algunos años, en los años 80, se hicieron algunas investigaciones. La Iglesia autorizó un análisis con la técnica del carbono 14, se han hecho algunas más, con otro tipo de técnica un poco más sofisticada, pero realmente los hechos nos llevan hacia un elemento diferente y nos hace pensar que hoy por hoy la sábana santa que se conserva en Turín no envolvió precisamente el cuerpo de Jesucristo, ya que la datación es del siglo XIV, del 1369 aproximadamente. No el primero. Esto hace que nos planteemos algunas cuestiones. Realmente la imagen que representa y que se puede observar en los negativos que se hacen a la sábana santa
¿Qué cuerpo envolvió? Pues envolvió un cuerpo que, según parece, era de una persona alta, de un hombre alto, de 1,80, 1,85 aproximadamente. Posiblemente tuviera una complexión fuerte, el pelo largo. Claro, estos indicativos físicos no coinciden exactamente con la talla media del judío en aquella época, que no sobrepasaba el 1,60 m. Además, el judío, no llevaban el pelo largo, sino el pelo corto. Es decir, estamos hablando que Jesucristo llevaría posiblemente el pelo corto y que no sobrepasara el 1,65 m. Porque no podemos olvidar que Jesús era posiblemente, según se describe en los evangelios, un rabino que predicaba la palabra de Yahvé. Es decir, era un rabino más. No es 20 o 30 años después de su muerte cuando Saulo de Tarso, San Pablo, crea toda una imagen mitificada de Jesús, al que se le añade el calificativo de Cristo, el ungido, Jesucristo. Entonces, lo que hace San Pablo es mitificar y hacer leyenda la palabra o la vida de un hombre que fue un rabino que seguramente o bien se dedicaba a la construcción o bien se dedicaba a la carpintería. Entonces, decir que la Sábana Santa es la principal reliquia de la Iglesia porque albergó el cuerpo de Jesucristo, eso no se atiene a los datos científicos que se tienen actualmente. Y ahí queda lo que es el misterio. Pero en cuanto al carbono 14, a la técnica utilizada por científicos muy experimentados, no coinciden mucho tampoco con la figura de un rabino. Bueno, entramos en controversia. Javier, ¿qué opinas? ¿Por qué no podría haber sido una persona de más estatura o que usase barba y el cabello largo? Podría ser una persona que saliera de lo común, de todos los judíos, si supuestamente se presentaba como un rabino. Ahora lo que no coincido es en la figura nueva, porque supuestamente se descubría como que era de tez trigueña, no el Cristo que conocemos de las películas, con ojos claros, con cabello más bien, digamos, castaño, en lo que, digamos, difiero en cuanto a lo que me estabas expresando, es al tema de la estatura. ¿Por qué no podría haber salido digamos, del común de los judíos? Podría haber llegado No es una cuestión de estar de acuerdo o no. Es decir, no podemos estar de acuerdo o no en que la Tierra puede ser esférica. La Tierra es esférica y punto. Es decir, es que no hay más. Entonces, en el Nuevo Testamento hay muy pocas descripciones de Jesús, pero en aquella época los rabinos, y Jesús lo era, tenían ciertas peculiaridades. Una de esas peculiaridades, entre otras, es que los rabinos no podían escribir nada. Por eso Jesús no escribió nada. Lo hicieron sus seguidores. Claro, sus discípulos. Los rabinos no podían escribir nada porque mataba lo que era la palabra. Entonces, la tradición oral era lo que marcaba. Y el promedio, el hombre promedio, la estatura promedio de aquellos hombres de aquella época de Judea no sobrepasaban
el metro 60. Otra de las cosas que dice es que es otro tema totalmente aparte, que Jesús nació en Belén. Jesús no nació en Belén. Jesús nació seguramente, lo más probable, en Nazaret. Se dijo, se escribió luego en los testamentos que nació en Belén, porque el rey David, el padre de Israel, sí nació en Belén, y se intentaba hacer una relación entre el rey David y Jesucristo, rey de los judíos. Entonces, lo que se sabe de las personas, de los seres humanos, de los hombres y mujeres de aquella época, es que no sobrepasaban el metro 60, 65, una tez morena, aceitunada por el sol, por el calor, etcétera, que en nada coincide con lo que hay en la Sábana Santa. Y es más, hay escritos del siglo XIV donde un poco antes de 1369, donde se relata la existencia de un lienzo que hace referencia a un personaje alto que está semidesnudo y tal. Es decir, que además del carbono 14 y de las espectrometrías que se hicieron con láser posterior, se llegó a detectar como pintura, como si fuera lo que es un retrato, no una plasmación por sangre, sino que se trataba de una pintura que a lo largo del deterioro de los años, porque la Sábana Santa estuvo expuesta a varios incidentes. Uno de ellos fue un incendio en una de las capillas donde se guardaba antes de llegar a Turín. Entonces, todo eso hace suponer que realmente la figura histórica de Jesús de Nazaret no tiene nada que ver con el ser, con la persona que está en esa sábana supuestamente santa. Y podría haber no sido, o sea, si entramos en controversias, podría haber no sido judío también, ¿no? Por ahí me pongo a pensar, tanto que lo niegan, digamos, los judíos a Jesucristo, podría haber sido también no judío y haber sido un profeta y digamos, porque ya que lo niegan tanto, ahí entramos en alguna controversia. No. Y en algunos comentarios, ¿no? Jesús era judío porque predicaba el judaísmo. O sea, Jesús era un predicador y no de los mejores precisamente. Es decir, Jesús lo que hacía era que mezclaba un poco la filosofía griega, que la conocía por el lenguaje, no que por los mensajes, no que dicta San Pablo, que fue uno de los primeros que escribe sobre Jesús, sino los evangelistas que escribieron de Jesús 60, 70 años después de la muerte. Son mucho más tardíos que salvo de Tarso, de San Pablo. Pero Jesús no funda el cristianismo. Jesús es un predicador, es un rabino que predica sobre el judaísmo, sobre el reino de Yahvé. Eso es Jesús. Y por lo que se dice en los evangelios, que no siempre es correcto. Lo más probable es que Jesús naciera entre 4 y 7 años antes de lo que se le establece, porque el rey Herodes estaba vivo cuando nace Jesús, y cuando nace Jesús 4 o 7 años antes, el rey Herodes ya había fallecido, Herodes Agripa. Entonces, todo hace
sospechar que Jesús era el Jesús histórico, que hay que deslindarlo de ese Jesús Cristo, de ese Mesías. Jesús jamás dijo que era ningún Mesías. Eso lo dijeron sus apóstoles. Y a los 10 minutos de decirlo, murió crucificado, porque el Imperio Romano no quería Mesías. Y el Sanedrín, el bloque religioso judío, tampoco quería hablar de ningún Mesías. Pero Jesús se dejó querer como Mesías, pero él en ningún momento mencionó o se le pone en boca de él que era el Mesías. Simplemente predicaba que el reino de Yahvé estaba cerca, que se iba a implementar en la tierra y que todo aquel que lo aceptara y que se arrepintiera de sus pecados entraría en él, y el que no lo hiciera pues iría a los infiernos. Ese era el mensaje en líneas generales que predicaban los rabinos, y entre ellos Jesús. Y a sabiendas de Herodes nació el niño Jesús. Bueno, a sabiendas de Herodes, y bueno, fue entregado también en lugar de Barrabás, un ladrón, bueno, supuestamente, ¿no? Es que como tenemos una imagen mítica, mitificada, legendaria de Jesús, que también es cierto, que según los escritos de Claudio Josefo, que fue un historiador romano bastante serio, muchos historiadores que fueron posteriores a Jesucristo y que escriben sobre él, cuentan algo realmente interesante, que no lo podemos delimitar bien, y es que Jesús provocaba fenómenos que no eran naturales de aquella época. Es decir, Jesús sanaba realmente. Muchas de sus sanaciones se pueden explicar, pero otras no. Otros fenómenos caen dentro de esa leyenda, de esa mitificación que se hace de Jesús, porque Jesús fue utilizado por San Pablo para fundar el cristianismo. Jesús de Nazaret fue es el fundamento del cristianismo, pero no es el fundador del cristianismo. El fundador es San Pablo, que sobre él es sobre el que se diseña todo el marketing más poderoso de toda la historia de la humanidad, que es el marketing de la Iglesia. Jesús histórico, el Jesús que posiblemente fuese real, no hablaba de una iglesia como algo físico, no, jamás hablaba de eso. Sin embargo, San Pablo lo que hace es que coge a este rabino, lo mitifica, lo encumbra, y de ahí sale todo lo que sale, toda esa divinidad, ese Cristo. Jesús pasa de ser Jesús a ser el Cristo, a ser el ungido, el Mesías, el profeta. Jesús sí se consideraba profeta, pero Mesías no. Bueno, realmente interesante, y seguramente va a dar mucho que hablar, ¿no?, este programa. Y ahora me gustaría pasar de todos los fenómenos, digamos, sin explicación o con explicación, a fenómenos paranormales, pero en España. Me gustaría que me contaras un poquito de las experiencias paranormales que has protagonizado, y vamos a mencionar en estos momentos a un programa que protagonizabas con otras personas, Zona Oculta, esos lugares donde ocurrían hechos inexplicables y paranormales. Me gustaría y me interesaría saber la tecnología que se utiliza y cuáles hechos te marcaron
en cuanto a estas experiencias, muy especialmente. Es una pregunta que a mí me apasiona porque la respuesta es igual de apasionante. Es decir, uno cuando está en estos temas, en este tipo de actividad, que pones una serie de aparatos que luego comentaré algunos que son muy interesantes, realmente cuando uno de esos aparatos actúa y está señalando algo, bueno, puedes asociarlo a lo que es el azar, al viento, en fin. Pero cuando ya coinciden más, ya que te empiezas a plantear que realmente lo que tienes delante o lo que están midiendo estos aparatos es algo más que una mera casualidad. Y ahí es cuando vienen los problemas, porque claro, qué explicación científica puedes darle? Pues no le puedes dar ninguna. No puedes dar ninguna. Lo cual no quiere decir que no exista. Es decir, existen fenómenos que no podemos explicar todavía, pero que existen. El problema que tenemos con utilizar el método científico es que no solo se basa en la observación, sino que son fenómenos que tienen que ser susceptibles de poder ser replicados, creando las condiciones ambientales en las cuales se da ese fenómeno, recreándolas, copiándolas, el fenómeno vuelve a darse. Y esto en parapsicología, que no es una ciencia, es una paraciencia. Yo no diría una pseudociencia, pero bueno, también. Esto no se produce. Es decir, aunque tú repliques todas las condiciones ambientales, temperatura, densidad del aire, humedad, todo, el fenómeno no se da o no tiene por qué darse. Claro, esto hace que no podamos saber qué es lo que provoca que ciertos fenómenos se produzcan. Por ejemplo, en una de las investigaciones en la que yo tuve la suerte de participar con ese equipo maravilloso de personas encabezado por Daniel Rosado, en el que colaboró muchísimo Juan Manuel Bautista, mi queridísimo amigo, Sí. aparte de otros tantos profesionales, cámaras, ingenieros de sonido, etcétera, era en un cortijo de la Virgen María, cerca, en el término municipal de Mañana del Alcor, en los extrarradios, perdido en la inmensidad del campo andaluz, precioso por otra parte, y que estaba en semi-ruinas. Muchos de los edificios, muchas de los inmuebles donde se investiga, donde pasan cosas, por desgracia, están en un estado lamentable. Pero bueno, en este cortijo de Santa María, de Santa María, pasó algo realmente curioso. Nosotros, además de detectores de cambio del campo electromagnético, además de sensores de sonido comunes, además de grabadoras muy sensibles para medir las psicofonías, si es que se producían. Usábamos un aparato que era la cámara Kirlian. La cámara Kodak. Entonces, esta cámara lo que hacía era detectar algunos movimientos, la imagen se retransmitía en un ordenador pequeño, y lo que hacía era dibujos en plan como si fueran monigotes, con la cabeza, el cuerpo, los brazos, de cosas que se estaban moviendo a nuestro alrededor y que no veían.
Bueno, pues una de estas cámaras a nuestro alrededor detectó una imagen grande y una imagen pequeña, como esos dibujos animados que son monigotes, que son muy esquemáticos. Pues detectó estas dos imágenes, pero teníamos colocada un aparato de psicofonía de muchísima sensibilidad, lejos apartado. Bien. Evidentemente, mientras estábamos ahí y esa grabadora de alta definición estaba grabando contenido, no podíamos hablar y nos movíamos con muchísimo cuidado para no provocar ruido, porque la grabadora era capaz de detectarlo incluso a unos cuantos metros. Bueno, pues vemos estos dibujos. Bien, bueno, vale, pues oye, qué curioso, porque unas veces estaban alrededor mía, otras veces estaban alrededor de Daniel y oscilaba entre Daniel y yo. Bueno, pues vale, pues ahí se acaba. Y al escuchar la psicofonía, se escucha con una nitidez asombrosa las palabras de un niño o de una niña. ¿Sabes que soy una niña? Y eso coincide exactamente con el tiempo en que la imagen grande y la imagen pequeñita estaban a nuestro alrededor. Bueno, bien. ¿Y qué sensación te provocó eso? Jolín, ¿Miedo pues, o admiración de estar, no, digamos, miedo no, pudiendo comprobar algo diferente, claro. algo extraño? Yo jamás he sentido miedo y mis compañeros que estaban ahí tampoco sentíamos miedo. Lo que sentíamos ante estos hechos y ante otros, Sí. era una profunda alegría. O sea, hemos conseguido contactar con algo. El cómo explicarlo, el cómo replicarlo, eso ya excedía con muchísimo de nuestros objetivos. Hemos conseguido constatar algo, que ya cada ¿Y hay uno... alguna historia, perdón que te interrumpa, hay alguna historia al respecto sobre algo, sobre que allí vivió, por ejemplo, una mujer, una niña, era un lugar donde, digamos, niños frecuentaban el lugar o vivían, o no, nada que ver? En el lugar concreto que yo estoy refiriendo no había ninguna historia violenta, sino que ahí, hace años, sí vivió lo que es una familia que tenía niños, que había también personas mayores, que había animales. También vimos la imagen en la cámara Kinect, la imagen de un caballo. Ahí había animales, que de hecho la cuadra, las paredes de la cuadra estaban todavía. El techo no, pero la cuadra sí. Y se detecta, sale en la cámara Kinect la imagen perfectamente definida de un caballo. Qué Con sus cuatro maravilloso. patas, con su cuello, con su cabeza. Es decir, son cosas, y esta es una de las más suavecitas que yo he presenciado, con que imagínate las demás, cómo pueden ser. También hemos estado en lugares donde sí ha habido violencia, ha habido asesinatos, ha habido crímenes, ha habido muertes, ha habido también no muertes ni asesinatos, sino mucha angustia, mucha ansiedad. Mira, recuerdo con muchísimo cariño, una de nuestras experiencias que pusimos en un lugar de Sevilla. Ahora voy a decir cuál es, pero antes no, para mantener lo que es el interés y el suspense. Pusimos un detector de variaciones de campo electromagnético, pusimos una grabadora de alta definición, sensor movimiento, y también utilizamos una Speedy Box.
una Spirit Box, caja de espíritus, ya actualmente era un aparato aparte, pero ya hoy tienes una aplicación que la puedes descargar en tu mismo teléfono móvil, que lo que hace es barridos de frecuencia y capta sonidos que no pertenecen a ninguna emisora, sino son sonidos. Bueno, pues con la Spirit Box detectamos voces. Ahí se detectan voces. Además que son muy características porque tienen un matiz metálico y detectamos varias voces. Y unas voces que te pueden decir 2 palabras, 3 palabras, raramente una frase. Yo hoy no te quiero ver fuera, cosas así. Había una voz de una mujer, tremendamente clara, pero únicamente palabras. Vale. Bueno, bien, pues eso quedó ahí. En un programa de Zona Culta que yo invito a ver, porque todos los programas de Zona Culta son interesantísimos, pero este es que resalta. A una persona que yo comenté y sigo comentando que tiene capacidades, yo nunca digo dones, digo capacidades, pues esta persona que es Ana Valverde, mi gran amiga Ana Valverde, el programa en Zona Culta se llama Registros Acásicos, tiene esa capacidad de que puede ver cosas que ninguno ve. Generalmente personas que ya no están, personas que fallecieron. Y las ve con una claridad tal que realmente asombra. Además, comprobado con las personas que sí conocieron a estas personas que fallecieron. Bueno, pues a Ana Valverde en ese programa que se grabó tal cual, tenía que identificar 5 sitios, 5 lugares que Zona Oculta había estado investigando. Claro, si tú ves el canal, tiene muchísimos programas de miles de sitios donde Zona Oculta ha estado investigando. Seleccionaron 5. Evidentemente, ni el director del programa, ni el presentador, Daniel Rosado, sabía el orden. Bueno, le hicieron una pequeña jugarreta. Él sabía el orden, pero a la hora de ponerlo, realización lo alteró de tal manera que él tampoco sabía el orden de esas secuencias. Era de 1 minuto o 2 minutos, evidentemente sin sonido ninguno. Bueno, de entre 5 cortes, precisamente estaba este momento de ese lugar semirruinoso donde una voz femenina nos decía palabras con la Spirit Box, pero no había sonido. En el estudio, ni Ana Valverde, ni yo, ni Dani, ni nadie más escuchaba lo que se decía porque se mutó el sonido. Tan solo imagen. La respuesta de Ana. Ana, ¿en dónde estamos ahora? Dice, pues yo veo cerca de Daniel, veo una señora vestida como de criada. Es un uniforme. No es una criada. Tiene como un sombrerito y como una cruz, como una cruz roja. Es como si fuera sanitaria, enfermera, pero de muchísimo tiempo. No es un uniforme moderno de los años 40, de los años 50. Claro. Y está muy nerviosa porque quiere comentaros cosas que no lo puede hacer a través de ese aparato que tienes en la mano. Y ella se siente muy... os está diciendo que ahí se produjeron muchísimas negligencias médicas, que ahí murió gente,
que ahí hubo gente que lo pasó mal. Ella lo quiere decir, pero no puede porque la única forma que se puede comunicar con vosotros es a través de palabras. Y el aparato ella, pues no le gusta y se siente mal. Bueno, nos quedamos todos, pues, imagínate, porque estaba reflejando el Hospital de los Niños de Sevilla. Y lo que había allí era una enfermera. Pero, ojo, te he dicho 5, este es uno. Los otros 4 también los acertó, no falló ni uno. Qué maravilloso, realmente. Pero en algún momento, algún poquito de miedo a algo de una energía negativa, así cerca, digamos, moviéndose, y ustedes sintiendo eso, esa energía, que tenían que salir afuera, que se sentían mal, descompuestos, ¿algún hecho de ese tipo o no? ¿O no lo Había, pasaste? sí. Había algo. En algunos sitios te encontrabas, no es que en unos sitios hubiese algo bueno y en otro algo negativo, no. Te encontrabas de todo. Sí que notabas en el lenguaje, en la Spirit Box, fundamentalmente, fuera, iros, fuera, cosas así, ¿no? Eso sí, lo que pasa, que si tú eres una persona que emocionalmente tienes ciertos puntos débiles, por ejemplo, has pasado por una separación, tienes algún familiar que es muy allegado a ti con una enfermedad y te preocupa, cuando pasa eso, cierto tipo de energías contactan contigo más fácilmente que con otra persona. Yo nunca sentí miedo, pero sí alguna persona que otra lloró porque se vino abajo. Entonces hay que ser especialmente cautos con todo esto, porque si estás pasando por una situación delicada, no te va a hacer ningún bien entrar en un lugar así. Ningún bien. Tú dices que se torna un poquito peligroso, o quizás la persona, porque está muy sensible por algún acontecimiento, digamos, fuerte, es como que se presenta un poquito, valga la redundancia, más sensible a percibir esas energías, o de lo contrario, a veces estás abierto a algo desconocido y que te impacta de la misma manera, con una energía especialmente negativa del lugar. ¿Tú qué dirías? Claro, es que tú imagínate que tú entras en esta investigación y hay una voz que dice, y tu hijo, por ejemplo, tienes un hijo pequeñito, lo has dejado con fiebre con su padre, está preocupada, ¿no? Está preocupada. Y tú imagínate que una voz, una palabra o 2 palabras en la Spirit Box dice, niño, cuidado. Que a lo mejor no ha dicho niño, cuidado. A lo mejor ha dicho otra cosa. Claro, yo no, Daniel tampoco, el técnico de cámara tampoco, pero a lo mejor otra persona, que es la que tiene ese niño malito, sí. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Que mentalmente no estás bien, lo bastante fuerte como para entrar en un lugar de esto, por ese motivo. Y descompuestos, sin tener ningún problema, ha ocurrido, por ejemplo, una persona que se ha descompuesto aún siendo bastante fuerte y no teniendo este tipo de problemas, o no ocurrió, digamos, no lo experimentaste, digamos, o sí. No, que una persona se venga abajo porque vea algo que lo hemos visto. Ya te digo que lo del
que lo del cortijo de Ave María no es nada comparado con lo que hemos llegado a ver. Tienes que estar tremendamente preparado para poder entrar aquí. Si no estás preparado mentalmente y físicamente también, porque ten en cuenta que entras de noche, no porque la noche sea una hora mágica, no. Es que es cuanto menos contaminación auditiva hay. Entonces es más fácil medir las cosas. Pero tienes que estar muy centrado, muy preparado, porque no sabes con lo que te vas a encontrar. Oye, que lo mismo no encuentras nada, encuentras una psicofonía interesante, pero lo mismo te encuentras con una mesa que pesa 40 kilos de roble puro que se desplaza sola cerca de 1,5 metros. A lo mejor te encuentras con eso. Yo me lo he encontrado. O sea, verás. Ojo, y en un sitio, porque primero te documentas sobre qué es lo que ha pasado ahí. En un lugar donde ha habido suicidio, donde ha muerto gente de forma inexplicable, asesinatos rarísimos, que era una habitación de un hotel en Zaragoza, que nunca se alquilaba, nunca se daba esa habitación, estaba cerrada, y cuando iban a limpiarla, no iba una camarera de piso, iban 2, siempre, y siempre con la puerta abierta. Perdón, mi pregunta, ¿por qué? Perdón. Porque allí pasaba de todo. De todas las películas que tú has visto, la mayor parte de las cosas pasaban ahí. La mesa que te estoy comentando pasó allí. Entonces, si eres una persona que no estás muy bien, que no estás en tu mejor momento mental y tal, que no estás preparado para poder ver esto, eso te va a afectar y muy mal. Te va a afectar muy mal. ¿Y qué hay con respecto a la noche y al horario ese de las 3 de la mañana? Mira, esos son leyendas. A las 3 de la mañana, que cuando empiezan a moverse ciertas energías que se expresan, eso son las películas. Eso es lo que hace la película. No hay nada realmente de eso. No hay nada de eso. Un fenómeno paranormal se puede dar de día perfectamente. Claro, otra cosa es que lo veas o que lo escuches, pero que hay fenómenos paranormales que se dan a plena luz del día, por supuesto. Por supuesto. Sí, porque yo tengo experiencias también para comentarte con respecto acá en Córdoba de un hotel de una niña que aparecía únicamente los niños, el Hotel Edén. Después, eso va a ser para otra historia, ¿no? Para otro relato, pero ocurrido que esa niña aparecía únicamente para otros niños que estuvieron y de día compartiendo esa habitación donde dormía y descansaba esta niña que vivió en ese hotel y que murió por una enfermedad pulmonar, y se veía una palangana y se veía que la niña conversaba y le invitaba al otro niño a jugar en esa habitación, por ejemplo, ¿no? Y ocurría de día, no ocurría de noche, como también explicaban que ocurrían fenómenos en ese hotel y de noche. Y documentados, claro, ¿no? Por un grupo de cazafantasmas que fueron al lugar y consideraron a ese lugar como uno de los hoteles donde ocurren casos paranormales muy, muy importantes, ¿no? Así que eso va a ser materia de otra historia, ¿no? Pero bueno, la verdad que la de Zaragoza me dejó pasmada. Realmente entrar a una habitación y de a dos mucamas para realizar la limpieza de esa habitación, que debe ser muy famosa. Imagino que nadie debe querer quedarse a dormir allí, ¿o sí? No, hay gente que realmente puede pasar la noche en esa habitación. De hecho, nosotros tuvimos que dirigirnos a la gerencia,
La gerencia lo consultó con la cadena porque es una cadena de hoteles. Tuvimos que demostrar que era para un programa de televisión española con el doctor Jiménez del Oso, con Fernando Jiménez del Oso, y aún así tardaron, pero no se autorizaron. Pero es una habitación que aunque tú la quieras, no te la alquilan. Porque hay otros lugares que tienen habitaciones de ese tipo y que la alquilan y bueno, alguna persona que desee y pueda querer estar allí, la verdad que es fantástico, ¿no? Si quiere experimentar Claro. un hecho paranormal, pero pienso que debe tener alguna sensibilidad muy especial, ¿no? Efectivamente. Así como comenta María José. Realmente ha sido fascinante este programa, nos ha paseado por todo tipo de lugares donde ocurrieron casos paranormales y fascinantes. Muy bien, pues ya se nos está acabando el tiempo, querido compañero. Sí, ya veo que ya se está acabando el tiempo, pero ha sido un programa fascinante, vuelvo a repetir, valga la redundancia, y espero que haya sido del agrado de todos. Por eso ya nos vamos despidiendo. Ha sido cortito el tiempo, colega. Muy bien. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima Gracias entrega. a ti. Hasta la Gracias. próxima. Saludamos a todos desde Hasta Córdoba, luego. Argentina. Chau, chau. Hasta la Chao. próxima. Chau, Javier. Chao. She